bienvenidos. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación los invitamos a que nos acompañen en el tercer programa de nuestra serie La UNAM y la Educación Superior en México. En los programas anteriores hablamos con colegas académicos universitarios sobre los precursores y antecedentes de la universidad desde la época colonial y a lo largo del siglo XIX. En el programa pasado estuvimos revisando la fundación de la inauguración, en la inauguración y en el desarrollo de la Universidad Nacional de México a partir de septiembre de 1910 y fuimos recorriendo sus primeros años hasta llegar a 1944, cuando la universidad, a través de un nuevo vínculo con el Estado, a través de tensiones y avances, ¿no?, obtiene una nueva ley orgánica, la ley orgánica de 1945, que es la que nos rige hasta la fecha. En este tercer programa tenemos la idea de analizar el devenir de la Universidad Nacional desde ese momento constitutivo, 1945, hasta nuestros días, ir viendo con nuestros invitados cómo se va relacionando con los gobiernos en turno en este periodo, qué tensiones y qué relaciones se van dando, cómo se organiza, cómo va creciendo, cómo complejiza sus redes y sus funciones, ¿no?, cómo va cambiando la planta académica, cómo va cambiando y creciendo de una manera realmente muy impresionante la población estudiantil, qué aportaciones, cuáles son las principales contribuciones que la universidad aporta a nuestro país y realmente a Iberoamérica a lo largo de estos años, y qué lecciones podemos obtener de este recorrido, digamos, por la historia de nuestra universidad. Y para hablar de esto, a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a quienes nos acompañan en este programa, que presento en orden alfabético. En primer lugar tenemos al maestro Raúl Domínguez Martínez. Él es investigador del ISUE, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y es profesor del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Bienvenido, Raúl. Gracias, Lourdes. Nos acompaña también el doctor Víctor Manuel Durán Ponte. Él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tanto Raúl como Víctor Manuel son integrantes, y Javier, los tres, del Seminario de Educación Superior que coordina el doctor Humberto Muñoz. Muy bienvenido, Manolo. Muchas gracias. Y también tenemos al maestro Javier Mendoza Rojas. Él es investigador también del ISUE y profesor del Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Muy bienvenido, Javier. Gracias, Lourdes. Invitamos al público a mantenerse en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de contacto que aparecen en su pantalla, el correo de voz, el correo electrónico y en la página web, donde pueden seguirnos de manera interactiva. Antes de comenzar nuestra plática, quiero invitarlos a la audiencia y a nuestros colegas a ver una pequeña cápsula introductoria. A partir de la Ley Orgánica de 1945, la universidad fortaleció su identidad y prosiguió con sus tareas, que venían marcadas por un crecimiento en todos los órdenes. Dicho impulso hizo inviable la permanencia de escuelas y facultades en el antiguo barrio universitario. Al mediar el siglo XX, tomó forma el proyecto de construcción de la ciudad universitaria, inaugurada el 22 de marzo de 1954. La universidad enfrentó, en 1968, una dura prueba con el movimiento estudiantil, pero logró sobreponerse y retomar su labor. Durante los años 60, llevó a cabo un proyecto de descentralización a fin de responder al crecimiento de su población estudiantil. Las 5 escuelas nacionales de estudios profesionales, hoy transformadas en facultades, y la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades son el resultado de ese proyecto. En lo académico,
Sin dejar de enfrentar obstáculos que detuvieron su marcha, la universidad mejoró sus planes y programas de estudio, cumpliendo su misión de impartir educación superior de calidad y ser un referente difusor de la cultura. En los últimos años, la institución ha cosechado logros y reconocimientos significativos, como estar considerada entre las mejores 100 del mundo y recibir el Premio Príncipe de Asturias 2009 en Comunicación y Humanidades. Vemos, según nos narra ese pequeño video, que la universidad entra en una nueva etapa, digamos, a partir de la ley de 45 y en una nueva relación que se inserta con mucha claridad en los proyectos que el Estado mexicano promovía en esa situación de la Segunda Guerra. ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo caracterizamos esa relación de la UNAM con la sociedad mexicana y los gobiernos del priismo, digamos, a partir del 45, Raúl? Los gobiernos del priismo. Bueno, yo diría, por principio de cuentas, que hay que considerar que los gobiernos priistas han sido siempre pragmáticos. No me parece que, bueno, a mí en lo personal no me parece que se pueda decir que han funcionado con base en principios ni en metas, pero sí en intereses inmediatos. Y en este sentido, la universidad en 45 fue una oportunidad como para que el gobierno entonces de Ávila Camacho consolidara un proyecto económico, un proyecto de desarrollo que se había hecho posible en la coyuntura precisamente de la Guerra Mundial, claro. cuando la cuota de exportaciones pues, se hizo muy favorable como para intentar una industrialización en ese país. Y en ese aspecto la universidad pues podía jugar un papel importantísimo en apoyo precisamente de los cuadros profesionales y técnicos que necesitaba este proyecto. Fue entonces cuando los gobiernos priistas decidieron apoyar el proyecto universitario y concedieron una serie de circunstancias favorables para el desarrollo de la universidad. La propia construcción de CEU, por ejemplo. La ciudad universitaria, sin duda. Pero más que nada el papel estratégico que le hicieron jugar a la universidad en este proyecto fue un papel protagónico que puso a la Universidad Nacional en primera línea dentro de los dispositivos de promoción de la República. Y habría que agregar que esto se hizo a condición de que la universidad tuviera un control de gobierno que fue pensado precisamente a través de la Junta de Gobierno y que asegurase que no fuera a repetirse el escenario que se había experimentado con las academias en la ley orgánica anterior. Pero eso se va moviendo, Javier, esta relación, digamos, de los 50, 60, digamos, del comillas milagro mexicano, en este momento en que empieza la expansión mucho más fuerte de la universidad, ya los 70, los 80 y después en los nuevos gobiernos de corte neoliberal y ahora en los gobiernos de la alternancia. ¿Cómo se ve esta relación de la universidad con los gobiernos? Es una relación cambiante. O sea, recordemos, como decía Raúl, algunos le hemos denominado la época de oro de la universidad, la década de los 40, de los 50, donde había una relación muy funcional, muy estrecha entre el proyecto del Estado mexicano y el desarrollo de la universidad. La construcción, como bien lo dices, de Ciudad Universitaria, impactó favorablemente a las nuevas clases medias emergentes ilustradas, o sea, con estudios universitarios. En esos años, incluso en la Facultad de Derecho se decía coloquialmente, aquí se estudia para ser presidente. Miguel Alemán fue el primer presidente universitario, le erigieron una estatua en Ciudad Universitaria, se erigió más bien una estatua que luego la derrumbaron los estudiantes, o sea, los universitarios,
Y hubo cambios, o sea, de esta relación armónica se entró en la década de los 60, donde empezó a haber fricciones, no solamente internas por causas académicas o organizativas de la universidad, sino por todo el escenario global que se empezó a plantear, el resurgimiento o el surgimiento de una postura crítica de las universidades, la revolución cubana en contra de la guerra de Vietnam, etcétera, hasta llegar al movimiento del 68, movimiento nacional, pero un movimiento mundial, movimiento de Francia. Viene una recomposición en la década de los 70, nuevamente en el gobierno de Luis Echeverría, pues se compra a la intelectualidad mexicana con puestos y con dinero a las universidades. Hay mucho dinero a las universidades, luego de una época de vacas flacas, o sea, le habían restringido el subsidio del gobierno de Díaz Ordaz, y bueno, vamos llegando a la época de los gobiernos, como tú denominas, neoliberales, el gobierno de Miguel de la Madrid, y ya en la alternancia hay una nueva relación entre la universidad y el Estado. O sea, el gobierno, los gobiernos panistas a partir del año 2000 con Vicente Fox, pues es un gobierno que no ve bien a la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional empieza a generar un propio proyecto, no solamente para el desarrollo interno de la universidad, sino para un proyecto de nación, busca una contribución desde la universidad a la construcción de un proyecto de nación. Y es una relación dialéctica donde curiosamente la buena relación o el entendimiento que existía con gobiernos anteriores, ahora se traslada al Congreso de la Unión, dado que ni el PAN ni el PRI tienen hegemonía en el Congreso. Hay una nueva participación de la Universidad Nacional y del resto de las universidades públicas para obtener apoyos para el desarrollo de proyectos académicos que en principio no son apoyados por las instancias federales, ¿no? En el marco del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Financiamiento es ahí un tema. ¿Cuáles serían, Manolo, las principales características que tú destacarías o en el desarrollo de la universidad a lo largo de este periodo? Bueno, yo creo que como dice Javier, es muy cambiante y podríamos tener ciertas etapas. Hablemos de etapas. Ajá, yo la primera, digamos, que quisiera yo mencionar es que en términos de gobierno, eso de una buena relación con los gobiernos priistas, hay que ponerle entre comillas, porque digamos nos tiraron rectores, hicieron movimientos contra la universidad realmente muy autoritarios. Entonces yo creo que habría que distinguir no solo priista y alternancia, sino regímenes autoritarios con presidencialismo fuerte, inclusive que llega hasta la época del doctor Barnés, el rector Barnés, ¿no? En donde Zedillo realmente, digamos, impone al rector y a un proyecto neoliberal que va a generar, digamos, el movimiento. Yo creo que la otra parte es el momento democrático, que yo creo que hay que revaluarlo. Digamos, es verdad que al PAN no le gusta no solo la universidad, sino no le gusta lo público. Prefiere lo privado en todas las áreas, pero ha dejado un espacio que, como dice Javier, generó otra, digamos, dimensión de la universidad que no existía, que era este proyecto nacional. Me regreso, digamos, entonces para definir las otras etapas, que sería un poco la etapa de la industrialización, donde realmente la universidad es el soporte profesional y técnico de ese proceso. Sin la universidad no se explica el proceso de industrialización mexicana, ¿no? Incluso no se explica el proyecto de modernización del Estado mexicano que se da durante el priismo, que es, digamos, nutrido de esos cuadros profesionales que produce la propia universidad. Ahora, la crisis de la industrialización, la entrada a este periodo que se llama de globalización, coloca a la universidad en otra tesitura, porque por un lado, a partir de los 70 hay una expansión de la universidad pública en los estados, hay una expansión de la universidad privada en muchos lugares, y la universidad, digamos, aprende a competir y a convivir en un sistema mucho más plural, ¿no? Así también, digamos, su parte propiamente estudiantil se va dejando de ser de élites de clase media y va siendo más popular, lo cual le da una dimensión totalmente distinta. Hasta en la vestimenta de los estudiantes, si uno ve las fotos, pues cambia radicalmente, ¿no?
Ahora, en este momento, yo creo que la universidad, sin tener la relevancia, digamos, numérica y de la centralización que había en la época de la industrialización, continúa siendo un referente cultural indispensable para nuestra nación, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la universidad tiene un liderazgo en los campos que le son propicios, ¿no? En la profesionalización, en la investigación científica y en la creación y difusión de la cultura. Creo que es importante esto que se completa de lo que señalan los tres, y quizás nos permitiría, Raúl, hablar un poquito de las características, digamos, de la academia universitaria, estos intelectuales que han forjado la universidad de los 40 o de mediados de los 40 para acá. ¿Cómo te referirías a ese grupo, digamos, a su intervención? A mí me gustaría retomar más o menos el hilo argumental que llevamos entre los tres, porque sí me parece que si bien la universidad recibió un fuerte apoyo por parte del Estado a mediados de los 40, y que era concordante con el proyecto de industrialización, el programa de desarrollo que pusieron vigente en este país. También es cierto que ese proyecto era de origen autolimitativo. Es decir, no se hizo una programación a mediano y largo plazo. No se atendieron algunos sectores estratégicos de la economía, y la universidad, si bien por su propia vocación institucional está llamada al desarrollo de ciencia, tecnología, cultura, etcétera, lo que es propiamente su misión, habría que decir también que no se hizo un programa de desarrollo de ciencia y tecnología integral para apoyar un proyecto de industrialización a largo plazo. Autónomo. De tal manera que esto pues tuvo un periodo de vigencia que coincide precisamente con los últimos gobiernos priistas. Ya en la época de, pues incluso de Miguel de la Madrid, se dieron los primeros pasos para un replanteamiento de este esquema de desarrollo. Y con este replanteamiento, un replanteamiento del papel estratégico que había tenido la universidad a partir de 45. Eso ciertamente cambió de manera dramática en relación al referente estatal. Aunque desde luego habría que subrayar y enfatizar el hecho de que al existir como un espacio institucional, la universidad siguió cumpliendo a pesar de la crisis, y a pesar de ese reposicionamiento siguió cumpliendo con sus cometidos. Y finalmente fue generando un grupo, fue creciendo también como el grupo, o sea, así como las entidades que la iban conformando, las áreas de conocimiento que iba tomando, también el grupo que lo sostenía, el grupo de los académicos, que hoy representa más de 35,000 nombramientos en esta universidad, entre profesores, investigadores y técnicos académicos. ¿Cómo se han movido, Javier, estos perfiles? No, pues si nosotros vemos al inicio de la etapa que estamos viendo, la década de los 40, 50, fue cuando se creó la figura de profesor de carrera, profesor de tiempo completo. Anteriormente, nos es muy lejano y ahora para nosotros pensar quién era el profesor de la universidad en la década de los 30. Simplemente recordemos que cuando en 1933, fue en materia de un programa anterior, se cambió la ley orgánica y se le dio la autonomía plena a la universidad. Se le dijo, va a ir solamente con los réditos de 10 millones de pesos que va a otorgar el Estado, porque había un conflicto entre la universidad y el Estado muy fuerte, claro, por razones ideológicas. Era la educación socialista, o la libertad de cátedra, la autonomía, y la universidad se quedó con las manos amarradas, y muchos profesores seguían dando clases sin cobrar. Claro. Eran profesores que eran profesionistas,
Ya en esta época se crea la figura del profesor de carrera de tiempo completo, que va teniendo a lo largo de las décadas una evolución impresionante. Se puede ver a través de diferentes indicadores cuántos profesores de tiempo completo están en el SNI. Pues la gran mayoría de los académicos del país, de miembros del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, son de la UNAM. O sea, ya no existe el centralismo que existía anteriormente, porque ha habido desarrollo en otras partes del país, pero la UNAM y el personal académico de la UNAM tiene una presencia muy importante en las ciencias, en las humanidades, en las ciencias sociales, en las artes, en la cultura, de manera muy importante. Como decía Víctor Manuel, efectivamente no se podría entender lo que es este país sin la universidad, sin las contribuciones de sus académicos, de sus científicos, al desarrollo de diferentes campos del conocimiento. Entonces, en ese sentido, los académicos de la UNAM son hoy por hoy pues un activo que tiene el país, creo que insuficientemente aprovechado por el Estado mexicano, porque efectivamente, como dice Raúl, no tenemos una política de desarrollo educativo de ciencia y tecnología con visión de largo plazo, pero el capital humano está en las universidades, y la UNAM es un lugar muy importante. Y si habláramos, Manolo, de los estudiantes, esta población que donde estamos hablando emigra del barrio universitario, del centro histórico, a la ciudad universitaria, que era lejanísima para esa Ciudad de México. De hecho, la ciudad crece hacia el sur alrededor de la construcción de CU, el turismo, los medios de transporte, ¿no? Y empieza a crecer de una manera muy notable, ¿no? la matrícula estudiantil, especialmente desde los 50, desde que estamos en CU, pero la década del 70 empieza sobre 100,000 estudiantes y termina arriba de los 240,000, ¿no? Y hoy estamos hablando de 316,000 estudiantes en esta universidad. ¿Qué quisieras destacar, qué te gustaría destacar de los estudiantes de la universidad? Bueno, ahora que te escuchaba, empecé a verme caminando de Miguel Ángel de Quevedo para llegar a la facultad, a la escuela entonces de Ciencias Políticas y Sociales, porque no había transporte suficiente para uno poder estudiar, tenía que caminar todo ese trayecto. Pero efectivamente, digamos, la universidad en aquella época era de clases medias, digamos, no porque hubiese una cierta predilección, sino que la desigualdad social impedía que otros sectores pudieran acceder a los estudios universitarios. Entonces, la historia de los estudiantes es un poco la historia del proceso de inclusión que la universidad ha logrado, digamos, para sus generaciones, no solo para los estudiantes que tienen la fortuna de pertenecer a la institución, ¿no? Por otra parte, creo que la masificación que se va creando en los estudiantes genera problemas muy serios a la universidad, sobre todo desde el lado de la calidad. Entonces, pareciera que por un lado se masifica y por otro lado la calidad de la educación empieza a tener problemas, y el esfuerzo institucional para revertir esta situación es realmente mayúsculo. Yo creo que si en algún momento vemos lo que la UNAM ha hecho de 1970 a la fecha en la profesionalización de la planta de profesores, de investigadores, pero sobre todo, digamos, en la mejora de los profesores de asignatura, es un esfuerzo que realmente ha sido olvidado y que deberíamos de ponerle una cierta atención para relevarlo, ¿no? Y la otra parte, bueno, ya es la parte más tecnológica, como este programa en que estamos, en donde la tecnología y la educación abierta empieza a generar de nueva cuenta nuevos compromisos para poder dar una formación universitaria de calidad, ¿no? Ahora, yo solo rápidamente quisiera colocar dos otros elementos, que es que la universidad pasó, digamos, de una población estudiantil en áreas muy tradicionales, derecho, contaduría, filosofía, etc., a una población realmente heterogénea, no solo en el número de carreras y de estudios que se realizan,
sino en los niveles, digamos. Entonces la población en posgrado y en posgrado en la universidad es realmente, digamos, la mejor que hay en el país, y los programas de la formación son inigualables, yo digo, o copiables, mejor dicho. Muy bien. Vamos a continuar. Por lo pronto queremos recordarle al auditorio que pueden ponerse en contacto con nosotros para darnos sus comentarios y para recibir alguno de los libros de obsequio que tenemos para ustedes, que son ediciones sobre la historia de la UNAM y la educación en México. Son ediciones del instituto. Tenemos la edición facsimilar del libro La Universidad Nacional de México, 1910. Los conflictos de la UNAM en el siglo XX, que es justamente de Javier Mendoza. La UNAM, el debate pendiente. Diversidad y convergencia, estrategias de financiamiento, gestión y reforma de la educación superior. Y el texto de Historia de la Física Nuclear en México, 1933-1963, que es de la autoría del maestro Domínguez. Después de una breve pausa, regresamos con ustedes. 10 décadas después de su fundación, la universidad está constituida por 14 planteles de bachillerato, 13 facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 3 escuelas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, además de tener presencia en 20 entidades federativas del país, donde destacan polos de desarrollo regional en Morelos, Michoacán, Querétaro, Baja California y Yucatán. Tiene 5 sedes en los Estados Unidos de América, una en Canadá y una en España. ¿Sabías que? La FES Acatlán es la facultad multidisciplinaria más diversa por sus áreas de conocimiento y la de mayor matrícula en la UNAM. En ella se forman cerca de 20.000 alumnos en alguna de las 20 licenciaturas, especializaciones y posgrados. En la FES Acatlán, cada visitante percibirá la fuerza, el espíritu y compromiso de una comunidad dinámica y emprendedora que mantiene su mirada en el desarrollo de nuestro país a través de los profesionales, investigadores, docentes y alumnos que la formamos. FES Acatlán, 35 años de excelencia educativa. ¿Sabías que? En la universidad, la incipiente investigación que se realizaba en los inicios del siglo XX se ha consolidado, hasta representar hoy cerca de la mitad del total nacional, por medio de 54 institutos, centros y programas donde se desarrollan tareas de investigación disciplinaria e interdisciplinaria. La UNAM preserva, incrementa y difunde los acervos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, desarrolla las tareas del Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Herbario, el Servicio Sismológico y la Red Mareográfica Nacionales, monitorea el volcán Popocatépetl y resguarda 4 reservas ecológicas. ¿Sabías que? El día de hoy estamos conversando alrededor de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo, digamos, más contemporáneo de su historia, de 1945 a nuestros días, el 2010, el año en que festejamos su centenario, y lo festejamos reconstruyendo su historia para tratar de entender nuestro hoy y nuestros retos hacia el futuro. Y en ese tenor, yo te preguntaría, Raúl, ¿cuáles destacarías como las principales aportaciones e impactos que ha tenido la universidad en este periodo, en estos años, para el desarrollo del México contemporáneo? Bueno, esa pregunta merita una respuesta muy amplia porque ciertamente las aportaciones han sido cuantiosas. Me parece que podríamos hacer una lista desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología, donde simplemente no tiene ningún paralelismo con otra institución existente en el país.
podríamos hablar también de los, que eso está por cuantificarse, pero yo creo que sí podemos hablar de millones de estudiantes inscritos en la universidad. Y bueno, que se ha formado una masa crítica con una importancia y un relieve absolutamente destacados para el país. Sin embargo, me gustaría enfatizar esto, que me parece que es una de las labores o de las aportaciones más importantes que ha hecho la UNAM y que no está o no ha sido valorada o correctamente cuantificada, y es esto que hemos estado discutiendo ahí en el instituto acerca de una especie de árbol genealógico de las instituciones, de las buenas instituciones que ha creado la República, y pienso yo en el ISSSTE, en el IMSS, en el CINVESTAB, en el CONACYT, etcétera, 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 o sea, las universidades estatales, en fin. Y en este espectro institucional, el aporte de la UNAM ha sido decisivo. Creo que no sería exagerado decir que ha sido el aporte fundamental en todas estas instituciones. Y esto lo podemos ver gráficamente como una ola expansiva a partir de un núcleo que es una universidad nacional, cómo se ha ido irradiando hacia otras esferas del país. Y yo creo que al margen de los grandes logros que han hecho universitarios en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, yo creo que para el país esta parte ha sido especialmente benéfica. Okay. ¿Qué agregarías a esto, Manolo, respecto a aportaciones, contribuciones nodales de esta casa? Yo creo, pensando hasta la alternancia, digamos, ¿no? Hasta el momento democrático, que ahí las condiciones cambian, y voy a tratar de decir por qué. Yo creo que la gran contribución de la UNAM es a la formación de la nación. Yo creo que la UNAM da pie, como ya lo dije en mi intervención anterior, a la formación de cuadros, ¿no? Profesionales, técnicos, de ingeniería, que permiten el desarrollo de la economía y también para el desarrollo de los servicios. Pero en este punto quizás lo más relevante es que la universidad proporciona la cultura y la interpretación nacional. Entonces, la universidad es una institución que recrea la identidad, y una identidad que se transforma, que se va volviendo más moderna, ¿no? Ya en el segundo periodo de la alternancia, de la globalización, la universidad empieza a tener problemas, pero todas las universidades del mundo lo empiezan a tener, porque las naciones dejan de ser el referente de construcción, ¿no? Y se empieza a generar una especie de saber universal, ¿no? En donde la universidad está muy bien colocada como la mejor universidad de Iberoamérica, pero al mismo tiempo tiene ese reto. Ya no es la universidad nacional que era el 80% de los estudiantes o de los profesores, ahora es una universidad que está rankeada entre las 100 mejores del mundo. Y ese es su reto, no solo estar ahí, sino promoverse, ¿no? Entonces, si uno considera a la UNAM de su aportación anterior a la que ahora debe de hacer, pues nos da un poco, digamos, la imagen del reto que enfrenta o que enfrentamos los universitarios, ¿no? Y en este sentido, sí, si hay oportunidad, sí me gustaría más hablar de cómo se está enfrentando un poco, ya no la universidad como un todo que estamos hablando, sino esa universidad real, que son montones de instituciones muy diferentes unas de las otras que conforman a nuestra UNAM.
Entremos a hablar un poco de dificultades, Javier. ¿Cuáles serían algunas de las dificultades que te gustaría destacar que ha transitado la universidad en este periodo y cuáles son las que enfrenta hoy? Además de los retos de los que habla Manolo. Históricamente la universidad ha pasado por diversos periodos de conflicto donde ha tenido que enfrentarse y resolver dificultades, problemáticas de distinto tipo, tanto políticas por la relación con el Estado, como internas por las propuestas de reforma estrictamente académica. Entonces, muchas de las iniciativas que a lo largo de estos años, de estas décadas, de 1945 a la fecha, se han enfrentado, pues están los problemas desde las cuotas en 1948, que fue la primera salida de un rector, el rector Subirán, porque incrementó, estableció un reglamento de cuotas y va para afuera, ¿sí? Es decir, ya hubo oposición y rechazo de los estudiantes y después se dio marcha atrás, se disminuyeron las cuotas que no desaparecieron, porque hay que recordar que la universidad, desde que se creó como Universidad Nacional, se cobraba a los estudiantes. Y se sigue cobrando, pues la universidad no ha sido gratuita. Pero bueno, este es desde el punto, por las cuotas, en 58 por los camiones que iban, que aumentaron las cuotas de los camiones que iban a Ciudad Universitaria. Se acaba de inaugurar Ciudad Universitaria y quedaba, como decía Manolo, muy lejos. Entonces el problema del transporte era vital. Entonces hay un movimiento muy conocido y muy sonado en la Ciudad de México que van hasta el Zócalo, llevan los camiones. Otro problema, hasta los problemas de que la salida del rector Ignacio Chávez, como resultado de una serie de reformas que había impulsado, que se combina con factores de tipo político en diferentes escuelas y facultades, el movimiento del 68, o sea, ha habido diferentes conflictos, por no decir el movimiento del CEU en los 80s, en respuesta a las reformas que intentó el doctor Carpizo, o las reformas del rector Barnés, que desencadenó la huelga más larga de la historia de la universidad. Pero yo diría ahorita, ¿cuál sería el principal reto que enfrenta la universidad? Yo creo que el principal reto que enfrenta es mirarse a sí misma, pero no encerrándose en ella, sino en función de la contribución que puede hacer para la construcción de un proyecto de país con visión de largo plazo. O sea, es claro, es evidente, y esto es algo que preocupa y ocupa al rector de la UNAM, a los rectores de todas las universidades públicas del país. La pregunta es, ¿cuál es la contribución que pueden hacer las universidades a los problemas que el país está viviendo hoy día, no solamente en materia de inseguridad? O sea, incluso ya hay protocolos que las universidades están haciendo de seguridad física en los campus universitarios, para sí mismas, sino que cuál es la contribución que puede hacer y que compete a la universidad pública para reconstruir este país que se nos está yendo de las manos. Hay cierre de fuentes de trabajo, los egresados no tienen un destino claro de futuro, no hay empleabilidad de muchos egresados, no por la formación que recibieron, sino porque no hay una política de expansión económica. Entonces, el gran reto para las universidades y la UNAM en particular es cómo insertarse en la construcción de una nación. Y esto ha sido el discurso que en particular el doctor Narro ha estado impulsando en los últimos años, porque la UNAM es un lugar privilegiado para poder reconstruir este país. Manolo, tú querías agregar algo respecto a estos retos, digamos, o dificultades. Sí. No tanto en la parte, bueno, pueden ser retos, pero lo que yo quería destacar es que si uno ve a la universidad desde sus alumnos, y uno ve cómo viven la universidad, cómo es su cotidiano, nosotros vamos a encontrar una cantidad de experiencias de vida muy distintas, digamos. Es muy diferente estar en la Facultad de Derecho que estar en la de Filosofía, que está al lado, ¿no? En una facultad es absolutamente vertical, los profesores todavía dan cátedra, los alumnos están callados, y hay de aquel que pregunte, sobre todo si es mujer, ¿no? En Filosofía tenemos el mundo totalmente opuesto, donde se aprende más en los pasillos platicando con los profesores que en las aulas, donde también son muy ricas, muy interactivas, ¿no? Entonces yo creo que la UNAM tiene que ser vista en esta particularidad,
porque es esta en su propia diversidad. Exactamente, porque ella es la que explica las formas en que se relaciona con la sociedad y con el Estado, ¿no? Es verdad que, digamos, hay una parte más visible, que es la parte de la rectoría, de los directores de los planteles educativos, pero hay una forma, digamos, en que se vea la sociedad que es muy distinta en los distintos campos. Entonces, si uno va a ingeniería, pues ellos van a tener una noción muy distinta de cuál es la sociedad que los ven y cómo se piensan insertar a ella, junto con otras carreras mucho menos favorables, digamos, como ciencias, donde el empleo es muy difícil, o filosofía, ¿no? Donde generalmente el gran número de estudiantes pues va a la docencia en la educación media y media superior. Entonces, en ese sentido, la universidad empieza a vivir retos que al mismo tiempo que son globales, como decía hace un rato, son también particulares, ¿no? Entonces la universidad tiene que crear los medios para generar esto que decía Javier del mercado de trabajo, cómo insertarse, cómo poder realizarse como universitario y como ciudadano. Entonces creo que hay que hablar un poquito de esta universidad plural, ¿no? Heterogénea, tan rica, digamos, que tenemos. Compleja, ¿no? Y además, si a eso le agregas los centros e institutos de investigación que cultivan hay en todas las áreas del saber y las actividades de difusión de la cultura, no es un paquete fácil, No. pero tenemos que destacar, digamos, sus potencialidades, creo yo, ¿no? En función de esto, de la construcción de mejores mañanas para este país. Yo te preguntaría, Raúl, tratando de ya empezar a cerrar, aunque podríamos seguir hablando, es muy importante y muy interesante lo que nos plantean nuestros invitados hoy. Tú has estudiado a la universidad siempre. ¿Qué lecciones se derivan, cuáles destacarías que se derivan de este desarrollo, de sus aportaciones, de sus dificultades? O sea, ¿qué aprendemos hoy de cara al presente y al futuro de la universidad al recorrer su historia más cercana, su historia contemporánea? Yo creo que es muy fácil hacer una apología de la universidad porque ciertamente el papel que ha desarrollado en el México contemporáneo pues es incuestionablemente valioso. Hay un imperativo en su ley orgánica que me parece que pues en esto es a donde la universidad se puede ajustar, tanto para lo que tiene que hacer hoy como para una visión de futuro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con mi querido amigo Javier, en el sentido de que pues parece evidente que esta nación se nos está desdibujando. Estamos entrando en una fase crítica, pues yo diría muy peligrosa. Y a mí me parece que la universidad, por su misión, por su tradición, por su potencial, puede y debe participar de manera destacada en la configuración de un nuevo proyecto nacional. Y de acuerdo con la esencia de la universidad, este nuevo proyecto nacional tiene que darle énfasis al conocimiento, es decir, a lo que es específico de la universidad. Y en eso me parece que pueden converger las tres áreas en las que está dividida la tarea universitaria. Yo creo que en eso podemos participar. La formación, la investigación, la difusión. Así es. Y diseñar, que es algo que no se ha hecho hasta la fecha, un diagnóstico del país, y una propuesta alternativa para el país. Yo creo que ahí hay un trabajo por hacer en el futuro inmediato y que ciertamente se puede nutrir del pasado y de la tradición universitaria. Y me gustaría añadir una cosa,
sobre este asunto de las cuotas. Cuando la universidad nació en 1910, se trataba de una universidad gratuita. Y fue Carranza quien estableció el criterio de cobrar cuotas. Después eso ha pasado por una serie de avatares muy complicados, hasta la situación que conocemos perfectamente bien. Bueno, yo creo que uno de los objetivos a corto plazo de la universidad es garantizar una educación de calidad gratuita. Eso es lo que yo creo. Y a mí me parece que esto, en esta etapa de incertidumbre en la que nos estamos adentrando lamentablemente en este país, es necesario que que logremos afianzar a nivel legal, de dispositivos legales. Bueno, ya está la autonomía, que ese es un avance, pero importantísimo. Pero ahora tenemos que luchar por un financiamiento suficiente y porque comparta el espíritu del artículo 3 constitucional en el sentido de una educación gratuita. Pero con pertinencia social para este proyecto futuro. Naturalmente. El reto no es fácil. ¿Tú qué agregarías, Javier, respecto a estos? ¿Qué lecciones nos da este recorrido por la historia de la universidad para su presente? Yo creo que nos da, y su futuro? podemos sacar diversas diversas una de ellas es que los millones, yo creo que sí son millones de jóvenes que han pasado por las aulas universitarias en más de medio siglo, pues son quienes han construido este país, para bien o para mal. Es decir, como decía Manolo, no se puede, al principio del programa, no se puede explicar este país sin la universidad. O sea, no estoy haciendo una apología diciendo la UNAM es lo máximo. O sea, tiene serios problemas, fuertes retos, tiene que resolver muchos problemas internos, pero la contribución que ha hecho la universidad en los diferentes campos del saber, del conocimiento, la ciencia, la cultura, las artes, ha sido indiscutible. En este sentido, si lo traemos al tiempo actual, y creo que es mucho de lo que interesa a la audiencia de estos programas, o sea, es recorrer la historia para sacar lecciones en el presente de cara al futuro. Entonces, la universidad, como veíamos, enfrenta diferentes retos, pero yo creo que el reto principal es, ante esta juventud, ¿sí?, que tiene nuevas características, nuevas condiciones, nuevos condicionamientos sociales, y que está ingresando a la universidad, esto representa para la universidad un reto porque está trabajando con una población distinta, con perfiles estudiantiles distintos a los que estaba acostumbrada a trabajar. O sea, no es el estudiante de los años 60, mucho menos el de los años 40, ni siquiera esta generación de los 80. Ahora se hablan de los ninis, ni estudian ni trabajan, que están fuera de la universidad, pero dicen pues están o no están, es preferible que estén. Vamos a hacer de la universidad nuevamente un estacionamiento para entretenerlos mientras consiguen empleo. No, creo yo que el paso por la universidad de los jóvenes y el paso por la UNAM particularmente no implica solamente capacitarlos y formarlos para que obtengan un futuro y puedan desarrollar un proyecto de vida, sino que pasa mucho por la creación de ciudadanía, la construcción de ciudadanía. De valores. El hecho de que los jóvenes estén en la universidad conviviendo con otros jóvenes, con profesores, con artistas, con científicos, les cambia los horizontes, les abre el panorama, y yo creo que es la única vía para poder reconstruir este país, formando en valores ciudadanos, en el respeto, la tolerancia, la pluralidad, etcétera, todo esto que lo decimos y que hay consenso en el discurso, pero que realmente se formen para que el país pueda tomar diferentes senderos de desarrollo. Nada más y nada menos. Manolo, ¿tú qué agregarías respecto a estas lecciones? Bueno, estando hacia el presente y futuro. Totalmente de acuerdo con lo que han mencionado mis colegas, yo quisiera hacer una visión más general y tratar de ver cuál es el reto que enfrentamos como universitarios y la universidad como institución.
Yo creo que estamos en una sociedad, primero, que es global, ¿no? Que es muy difícil ya pensar sociedades nacionales, que si uno quiere pensar un proyecto nacional, uno tiene que empezar pensando cómo se inserta en la economía global, en el mundo de la ciencia global, en el mundo global de las profesiones. O sea, no es posible ya pensar, digamos, como pensábamos en el periodo de la industrialización o hasta los 80, digamos, ¿no? Cuando ya este modelo entra en crisis total. Por otro lado, digamos, tenemos que considerar que vivimos en una sociedad de riesgo y que los riesgos son cada vez más fuertes. El cambio climático, el problema del calentamiento global, el terrorismo, la violencia, el crimen organizado, que es también, digamos, internacional. Entonces, eso nos coloca, yo creo, digamos, en una tesitura en que tenemos que pensar nuestra época como la dualidad entre civilización y barbarie. La barbarie no está exenta de nuestro futuro, ¿no? Y en este sentido, digamos, lo que estamos viendo como producción de anomia, como destrucción de identidades, como la crítica de la democracia a nivel internacional, nos alerta, digamos, que ahí está una posibilidad. Yo creo que el gran reto de la UNAM es contribuir al proceso civilizatorio, por más ambicioso que ello parezca. Pero digamos, si hay un lugar en donde se puede imaginar una sociedad internacional, una solidaridad, una interacción social que pueda, digamos, dar una nueva articulación a las sociedades mundiales y a nuestras sociedades locales, creo que la UNAM tiene primero un lugar privilegiado y después una responsabilidad muy grande. Pero digamos, frente a esos retos, digamos, no es un problema de que de aquí a mañana tenemos que formar tales o cuantos. Es un problema que la sociedad, como dijo en una de sus intervenciones Javier, se nos está yendo de las manos y se nos puede ir más todavía. Finalmente, en este recorrido y con lo que nos han aportado hoy y en los anteriores programas, la Universidad Nacional, así como la Universidad de la Nación, ha tenido un desempeño muy notable y lo debe seguir teniendo. Y en ese sentido, la responsabilidad y el compromiso de quienes aquí trabajamos y ejercemos tareas intelectuales cotidianamente es muy fuerte, ¿no? De cara adentro y hacia afuera, en ese vínculo. El tiempo se nos agotó. De verdad ha sido un placer tenerlos. Yo solo me quedan unos segunditos para agradecerles su participación. Al maestro Raúl Domínguez, de verdad, gracias por acompañarnos. Al doctor Víctor Manuel Durán, de verdad ha sido un privilegio contar contigo en este programa. Yo que te agradezco. Y al maestro Javier Mendoza, gracias Javier por compartir con nosotros todo este saber que ustedes tres tienen y pusieron a disposición del auditorio. A ustedes los invitamos a continuar acompañándonos en el próximo programa que la CUAED y el ISUE hemos preparado, que abordará temas sobre mercado y educación, mercado de trabajo y educación superior, que es una de las cosas que quedaron creo que hoy flotando y sobre el cual discutiremos con varios colegas en la próxima emisión de esta serie. Y también los invitamos a acompañarnos el lunes nuevamente con la serie Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio en Mirador Universitario. Gracias de nuevo, hasta la próxima.